En las brumas del tiempo, mucho antes de que los aviones de combate rugieran en los cielos y los titulares del mundo hablaran de Vietnam, este rincón del sudeste asiático era una tierra de arrozales dorados, ríos serpenteantes y una cultura profundamente arraigada en la tradición. Vietnam, con su historia milenaria, no era solo un escenario de guerra, sino un mosaico de civilizaciones, creencias y luchas que moldearon su identidad mucho antes de que el siglo XX trajera consigo los conflictos que lo harían famoso. Este primer capítulo, en un tono pausado y detallado, invita a cerrar los ojos e imaginar un Vietnam antiguo, donde los dragones mitológicos danzaban en las leyendas y los aldeanos trabajaban bajo el sol tropical, ajenos al torbellino que el destino les depararía. Vietnam, ubicado en la península de Indochina, limita al norte con China, al oeste con Laos y Camboya, y al este con el mar de China Meridional. Su geografía, con montañas cubiertas de selva, deltas fértiles y costas interminables, no solo definió su economía agrícola, sino también su carácter como pueblo. Los vietnamitas, desde tiempos inmemoriales, han sido un pueblo resiliente, forjado por la necesidad de adaptarse a un entorno a menudo implacable. Los monzones traían lluvias abundantes que hacían florecer los arrozales, pero también inundaciones que exigían ingenio y cooperación. En las aldeas, las familias se reunían alrededor de altares ancestrales, honrando a sus antepasados en un sistema de creencias que mezclaba el confucianismo, el budismo y el taoísmo, con un toque de animismo que veía espíritus en los ríos y los árboles. Antes de que los europeos llegaran con sus barcos y ambiciones, Vietnam ya había vivido siglos de historia compleja. Hacia el siglo II a.C., el reino de Van Lan, considerado el primer estado vietnamita, emergió en el delta del Río Rojo. Según la leyenda, los reyes Hun, descendientes de un dragón y una hada, fundaron esta civilización, tejiendo un relato de origen que aún resuena en la identidad vietnamita. Sin embargo, esta independencia temprana no duró. En el año 111 a.C., la poderosa dinastía Han de China conquistó el norte de Vietnam, incorporándolo como la provincia de Giao Chi. Durante casi un milenio, los vietnamitas vivieron bajo el yugo chino, adoptando elementos de su cultura, como la escritura, la burocracia confuciana y las técnicas agrícolas, mientras mantenían su propia lengua y tradiciones. La resistencia al dominio chino marcó los primeros capítulos de la historia vietnamita. En el año 40 después de Cristo, las hermanas Trung, dos mujeres guerreras, lideraron una revuelta contra los ocupantes, convirtiéndose en símbolos de la lucha por la libertad. Aunque su rebelión fue sofocada, su legado inspiró generaciones. No fue hasta el año 939, tras la batalla de Bac Dan, que Vietnam logró una independencia duradera bajo la dinastía No. Este triunfo, liderado por el general Nguyen, marcó el comienzo de una serie de dinastías vietnamitas que, aunque a menudo enfrentaron invasiones chinas o mongolas, consolidaron una identidad nacional fuerte. Hacia el siglo XV, Vietnam alcanzó una de sus épocas doradas bajo la dinastía Le. El emperador Le Loi, tras derrotar a los invasores chinos en la batalla de Tot Don, estableció un reino que se expandió hacia el sur, absorbiendo territorios del reino de Champa y partes de lo que hoy es Camboya. Este periodo vio el florecimiento de la literatura, el arte y la arquitectura, con pagodas de madera tallada y poemas épicos que celebraban la armonía entre el hombre y la naturaleza. Sin embargo, esta expansión también trajo tensiones internas. Las rivalidades entre clanes poderosos, como los Trinh en el norte y los Nguyen en el sur, dividieron al país en dos regiones enfrentadas durante los siglos XVII y XVIII, sembrando las semillas de una fragmentación que los colonizadores europeos aprovecharían más tarde. La vida cotidiana en el Vietnam precolonial era sencilla pero rica en matices. Los aldeanos, que constituían la mayoría de la población, trabajaban los arrozales con búfalos de agua, mientras los artesanos elaboraban cerámicas y tejidos. Las fiestas tradicionales, como el Tet, llenaban el aire de tambores y danzas, mientras los mercados flotantes del delta del Mekong rebosaban de frutas tropicales y pescado fresco. La religión impregnaba cada aspecto de la vida, los templos budistas resonaban con cánticos, y los adivinos leían el futuro en los astros.
Pero esta armonía relativa comenzó a desmoronarse con la llegada de los europeos. En el siglo XVI, los primeros misioneros portugueses y españoles llegaron a las costas vietnamitas, trayendo consigo el cristianismo y el comercio. Aunque su impacto inicial fue limitado, abrieron la puerta a una presencia extranjera que cambiaría el curso de la historia. En el siglo XIX, Francia, impulsada por su ambición imperial y el deseo de contrarrestar la influencia británica en Asia, puso sus ojos en Vietnam. Los misioneros franceses, que habían ganado adeptos entre la población, se convirtieron en un pretexto para la intervención. En 1858, las tropas francesas desembarcaron en Da Nang, iniciando un proceso de conquista que, en pocas décadas, transformaría Vietnam en una colonia. La colonización francesa trajo cambios profundos. Los franceses introdujeron plantaciones de caucho y café, construyeron ferrocarriles y explotaron los recursos naturales, pero a costa de la población local. Los impuestos opresivos y el trabajo forzado generaron resentimiento, mientras que la imposición de la cultura francesa alienó a las élites vietnamitas educadas en el confucianismo. Sin embargo, esta opresión también encendió la chispa del nacionalismo moderno. Intelectuales como Phan Boi Chau y Phan Chu Trinh comenzaron a abogar por la independencia, algunos inspirados por ideas occidentales de libertad, otros por el modelo japonés de modernización. Estas voces, aunque silenciadas por los franceses, prepararon el terreno para un líder que cambiaría el destino de Vietnam, Ho Chi Minh. Así, mientras los arrozales seguían meciéndose bajo el viento y los monjes recitaban sutras en las pagodas, Vietnam se encontraba al borde de una transformación. La historia de este pueblo, moldeada por siglos de lucha y resistencia, estaba a punto de entrar en una nueva fase, una en la que el mundo entero pondría sus ojos. Pero eso, queridos lectores, es una historia que se desdoblará en los próximos capítulos, mientras el sueño los envuelve y los lleva a imaginar un Vietnam que, por ahora, descansa en la calma antes de la tormenta. Mientras el sol se ponía sobre los arrozales de Vietnam, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, una nueva sombra se extendía sobre la tierra, la del colonialismo francés. En el siglo XIX, Vietnam, con su rica historia de reinos y resistencia, se convirtió en un tablero de ajedrez para las ambiciones imperiales de Europa. Este capítulo, en un susurro pausado que invita al sueño, nos lleva a través de las décadas en que Francia transformó Vietnam en una colonia, alterando su paisaje, su sociedad y su espíritu, mientras sembraba las semillas de una lucha que resonaría por generaciones. La llegada de los franceses no fue un evento repentino, sino un proceso lento y calculado. Todo comenzó con los misioneros católicos, que desde el siglo XVII habían navegado hasta las costas vietnamitas, llevando Biblias y cruces. Estos misioneros, especialmente los franceses, encontraron un terreno fértil en algunas comunidades, donde el mensaje cristiano resonaba entre los aldeanos cansados de las rígidas jerarquías confucianas. Sin embargo, su presencia también generó tensiones. Los emperadores vietnamitas, como Minh Man en la década de 1820, veían con recelo la influencia extranjera, temiendo que el cristianismo socavara la autoridad tradicional. Las persecuciones contra los misioneros y los conversos vietnamitas se intensificaron, lo que dio a Francia un pretexto perfecto para intervenir. En 1858, un incidente marcó el inicio de la conquista: el asesinato de misioneros franceses en Da Nang. Napoleón III, ansioso por expandir el imperio francés y competir con los británicos en Asia, envió una flota militar. Las tropas francesas desembarcaron en Da Nang, y aunque enfrentaron resistencia, su superioridad tecnológica, cañones, fusiles modernos y barcos de vapor, les permitió avanzar. En 1862, el emperador Tu Duc, debilitado por rebeliones internas y la presión externa, firmó el Tratado de Saigón, cediendo 3 provincias del sur de Vietnam, conocidas como Cochinchina, a Francia. Para 1887, los franceses habían consolidado su control sobre toda Indochina, incluyendo Vietnam, Camboya y Laos, formando la Unión Indochina Francesa. La vida bajo el dominio francés cambió profundamente el rostro de Vietnam. Los colonizadores transformaron la economía para servir a sus intereses. En el delta del Mekong, los arrozales se convirtieron en plantaciones comerciales de caucho, café y té,
destinadas a enriquecer a las empresas francesas. Los ferrocarriles y carreteras construidos por los franceses, aunque impresionantes, no estaban pensados para los vietnamitas, sino para transportar recursos a los puertos. Los impuestos opresivos y el trabajo forzado pesaban sobre los campesinos, quienes a menudo perdían sus tierras a manos de terratenientes colaboracionistas. En las ciudades, como Saigón y Hanoi, surgieron bulevares al estilo parisino, pero estas modernidades contrastaban con la pobreza de las aldeas, donde la vida seguía girando en torno al ritmo lento de los monzones. La cultura vietnamita también sufrió. Los franceses impusieron su idioma en la administración y las escuelas, relegando el vietnamita y la escritura china a un segundo plano. Las élites locales, educadas en colegios franceses, comenzaron a adoptar costumbres occidentales, desde la ropa hasta la literatura. Sin embargo, esta aculturación no fue universal. En las aldeas, los altares ancestrales seguían encendidos, y los festivales tradicionales, como el Tet, resistían como actos de identidad silenciosa. La religión, en particular, se convirtió en un punto de conflicto. Los misioneros católicos, protegidos por los franceses, ganaron conversos, pero también generaron resentimiento entre los budistas y confucianos, quienes veían la cruz como un símbolo de dominación extranjera. A pesar de la opresión, el espíritu de resistencia nunca se apagó. En las primeras décadas del dominio francés, surgieron movimientos rebeldes, aunque desorganizados. Figuras como Pan Din Pun lideraron levantamientos armados en los años 1880 y 1890, escondiéndose en las montañas y atacando guarniciones francesas. Estos esfuerzos, aunque heroicos, fueron aplastados por la maquinaria militar colonial. Sin embargo, a principios del siglo XX, una nueva generación de nacionalistas comenzó a emerger, influenciada por ideas globales de libertad y autodeterminación. Intelectuales como Pan Boy Chao abogaban por la modernización al estilo japonés, mientras que Pan Chu Trinh promovía reformas pacíficas inspiradas en los ideales democráticos occidentales. Ambos, aunque con enfoques diferentes, soñaban con un Vietnam libre. La colonización también trajo consigo paradojas. La educación francesa, destinada a formar burócratas leales, expuso a los vietnamitas a ideas revolucionarias. En cafés de Saigón y Hanoi, estudiantes leían en secreto textos de Rousseau, Marx y Lenin, mientras en las aldeas se susurraban historias de los antiguos reyes Hun. Estas ideas comenzaron a cristalizar en movimientos organizados, como el Partido Nacionalista Vietnamita, más tarde, el Partido Comunista de Indochina, fundado por un joven que pronto sería conocido como Ho Chi Minh. Mientras el siglo XX avanzaba, Vietnam era un hervidero de tensiones. Los franceses, confiados en su dominio, no podían prever que las semillas del descontento que habían plantado germinarían en una lucha que sacudiría al mundo. Por ahora, bajo la luz tenue de las lámparas de aceite, los vietnamitas seguían trabajando sus campos, rezando en sus templos y soñando con un futuro libre. Y así, mientras el sueño comienza a envolvernos, dejamos este capítulo con la promesa de un Vietnam que, aunque oprimido, nunca olvidó su alma. Bajo el cielo gris de los monzones, mientras la lluvia tamborileaba suavemente sobre los tejados de paja y los ríos de Vietnam fluían lentos y constantes, un nuevo espíritu comenzaba a despertar en el corazón de su pueblo. A principios del siglo XX, la opresión colonial francesa había transformado la vida en Vietnam, pero también había encendido una chispa de resistencia que no podía ser apagada. Este capítulo, con un susurro tranquilo que invita al descanso, nos lleva a los albores del nacionalismo vietnamita, cuando hombres y mujeres, desde aldeas remotas hasta cafés urbanos, comenzaron a soñar con un país libre, guiados por ideas que cruzaban océanos y por líderes que cambiarían la historia. El dominio francés, con su maquinaria de explotación y sus bulevares extranjeros, había creado un Vietnam dividido. En las ciudades, una élite educada en escuelas coloniales leía a Voltaire y soñaba con modernidad, mientras en el campo los campesinos soportaban impuestos y trabajos forzados. Pero esta división también trajo consigo una paradoja: las ideas de libertad y autodeterminación, traídas por los propios franceses, comenzaron a filtrarse en las mentes vietnamitas. La Revolución Rusa de 1917 y la independencia de otros pueblos en Asia, como Japón,
inspiraron a una generación que ya no estaba dispuesta a aceptar el yugo colonial como un destino inevitable. Uno de los primeros en alzar la voz fue Pan Boi Chau, un erudito confuciano convertido en revolucionario. Nacido en 1867, Pan había crecido en un Vietnam donde las historias de resistencia, como las de las hermanas Trung, eran susurros en las noches de las aldeas. Educado en los clásicos chinos, pero expuesto a las ideas modernas, Pan fundó en 1905 la Asociación para la Modernización de Vietnam, Dui TanOi. Inspirado por el éxito de Japón al modernizarse y resistir a Occidente, Pan soñaba con un Vietnam independiente que combinara tradición y progreso. Viajó a Japón y China, buscando apoyo para su causa, y escribió panfletos que circulaban en secreto, encendiendo el fervor de los jóvenes. Sin embargo, su movimiento, aunque apasionado, carecía de organización, y los franceses, con su red de espías, lo exiliaron, silenciando temporalmente su voz. Paralelo a Pan Boi Chau, otro intelectual, Pan Chu Trinh, ofrecía una visión diferente. Menos inclinado a la lucha armada, Pan Chu Trinh creía que la independencia debía lograrse a través de la educación y la reforma. Nacido en 1872, este pensador abogaba por adoptar lo mejor de Occidente, democracia, ciencia, educación, mientras se preservaba la identidad vietnamita. Su lema, rechazar la violencia, confiar en la razón, resonaba en los cafés de Hanoi, donde estudiantes debatían bajo la luz tenue de las lámparas. Sin embargo, sus críticas abiertas al régimen colonial lo llevaron a la prisión, y su influencia, aunque profunda, no logró movilizar a las masas como lo harían otros más adelante. Mientras tanto, en las aldeas, el descontento crecía entre los campesinos. Los impuestos franceses, que exigían hasta 1/3 de la cosecha de arroz, dejaban a muchas familias al borde de la hambruna. Las revueltas espontáneas estallaban, pero eran aplastadas con rapidez por las tropas coloniales. Sin embargo, estas chispas de resistencia comenzaron a unirse en movimientos más organizados. En 1925, el Partido Nacionalista Vietnamita MUVNQDD se formó, inspirado por los ideales republicanos de la China de Sun Yat-sen. Este grupo, liderado por jóvenes educados, intentó un levantamiento en 1930 en Dien Bay, pero la falta de apoyo popular y la represión francesa lo condenaron al fracaso. En este caldo de cultivo de ideas y frustraciones, un hombre comenzaba a destacar, Nguyen Tat Tan, quien más tarde sería conocido como Ho Chi Minh. Nacido en 1890 en una aldea de Nelan, Ho creció en un ambiente donde las historias de resistencia se mezclaban con las penurias del colonialismo. Educado en escuelas francesas, pero profundamente arraigado en la cultura vietnamita, Ho abandonó Vietnam en 1911, viajando por el mundo como marinero, cocinero y activista. En París, bajo el nombre de Nguyen Ai Quoc, Nguyen el Patriota, fundó el grupo comunista vietnamita, influenciado por el marxismo-leninismo. Ho vio en el comunismo una herramienta para unir a campesinos, trabajadores e intelectuales en una lucha común contra los franceses. La labor de Ho Chi Minh marcó un punto de inflexión. A diferencia de los movimientos anteriores, que a menudo se limitaban a las élites urbanas, Ho entendió que la verdadera fuerza de Vietnam estaba en sus campesinos. En 1930, fundó el Partido Comunista de Indochina, unificando varios grupos revolucionarios. Sus escritos, simples pero poderosos, hablaban de un Vietnam libre, donde los arrozales serían de quienes los trabajaban y los niños podrían aprender en su propia lengua. Aunque el partido enfrentó la represión francesa, sus ideas comenzaron a echar raíces, especialmente en las aldeas, donde los relatos de un líder misterioso inspiraban esperanza. Mientras la noche caía sobre Vietnam, con el canto de los grillos llenando el aire, el nacionalismo se convertía en un murmullo constante. Las pagodas seguían recibiendo oraciones, pero ahora también eran refugios para reuniones secretas. Los franceses, confiados en su poder, no podían imaginar que estos susurros se transformarían en un rugido. Y así, mientras el sueño nos envuelve, dejamos este capítulo con un Vietnam al borde del cambio, donde las ideas de libertad comenzaban a florecer como lotos en los estanques tranquilos.
Mientras el viento susurraba entre las hojas de los bananeros y las lámparas de aceite parpadeaban en las aldeas vietnamitas, el mundo se sumía en el caos de la Segunda Guerra Mundial. Vietnam, aún bajo el yugo colonial francés, estaba a punto de enfrentar un nuevo capítulo de su historia, uno marcado por la llegada de un ocupante inesperado, Japón. Este capítulo, con su ritmo lento y envolvente, nos lleva a los años 1940, cuando las fuerzas globales transformaron Vietnam en un escenario de intrigas, resistencia y esperanza, preparando el terreno para la lucha por la independencia. En 1940, Francia, debilitada por la invasión nazi en Europa, perdió el control de sus colonias lejanas. Los japoneses, ansiosos por expandir su imperio en Asia, vieron una oportunidad. Vietnam, con sus arrozales fértiles y su posición estratégica, era un premio codiciado. En septiembre de 1940, las tropas japonesas entraron en el norte de Vietnam, tras un acuerdo con la administración colonial francesa de Vichy, leal a los nazis. Los franceses, aunque humillados, siguieron administrando la colonia bajo la supervisión japonesa, creando una extraña coexistencia de dos poderes extranjeros. Para los vietnamitas, esto significó una doble opresión: los franceses continuaban explotando los recursos, mientras los japoneses requisaban arroz para sus tropas, dejando a las aldeas al borde de la hambruna. La vida cotidiana se volvió más dura. En el delta del Mekong, los campesinos trabajaban bajo el sol abrasador, pero gran parte de sus cosechas eran confiscadas. Los mercados, antes llenos de vida, se vaciaban, y el hambre comenzó a acechar. En 1945, una terrible hambruna azotó el norte de Vietnam, matando a casi 2 millones de personas. Las imágenes de aldeanos famélicos, buscando raíces en los campos, contrastaban con los almacenes franceses y japoneses, repletos de arroz. Este sufrimiento alimentó el resentimiento, pero también la determinación. En las sombras, los movimientos nacionalistas, liderados por figuras como Ho Chi Minh, encontraron un terreno fértil para crecer. Ho Chi Minh, que había pasado años en el exilio, regresó a Vietnam en 1941, fundando el Viet Minh, Liga para la Independencia de Vietnam. Este grupo, con raíces comunistas pero un mensaje amplio de liberación, unió a campesinos, intelectuales y trabajadores bajo una bandera común: la independencia. Desde las cuevas de Pac Bo, en el norte, Ho y sus seguidores organizaban reuniones secretas, redactando panfletos que se distribuían bajo la luz de la luna. El Viet Minh prometía no solo expulsar a los extranjeros, sino devolver la tierra a los campesinos, un mensaje que resonaba en un pueblo agotado por el hambre y la opresión. La ocupación japonesa, aunque brutal, también debilitó a los franceses. En marzo de 1945, temiendo una invasión aliada, Japón tomó el control total de Vietnam, encarcelando a los administradores franceses. Este golpe abrió una ventana de oportunidad para el Viet Minh. Ho Chi Minh, con su característica gorra de bambú y su voz calmada, organizó guerrillas en las selvas, atacando puestos japoneses y ganando apoyo popular. Cuando Japón se rindió en agosto de 1945, tras los bombardeos atómicos de Hiroshima y Nagasaki, Vietnam quedó en un vacío de poder. Los franceses estaban debilitados, los japoneses se retiraban, y el emperador Bao Dai, títere de ambos, carecía de autoridad. El 2 de septiembre de 1945, en la plaza Ba Dinh de Hanoi, Ho Chi Minh proclamó la independencia de la República Democrática de Vietnam, citando la Declaración de Independencia de Estados Unidos y la Revolución Francesa. Bajo un cielo despejado, miles de vietnamitas escucharon sus palabras, llenos de esperanza. Pero esta alegría fue efímera. Los aliados, reunidos en Potsdam, decidieron dividir temporalmente Vietnam. Los chinos nacionalistas ocuparían el norte, y los británicos el sur, para desarmar a los japoneses. Pronto, los franceses regresaron, decididos a recuperar su colonia. Mientras las pagodas resonaban con cánticos y los arrozales se mecían al viento, Vietnam se preparaba para una nueva lucha. Y así, con el murmullo de la historia, cerramos los ojos y dejamos este capítulo. Bajo la luz tenue de las estrellas, mientras los búfalos de agua descansaban en los campos y el aroma del incienso flotaba en las aldeas,
Vietnam se adentraba en un conflicto que marcaría su destino. La Primera Guerra de Indochina, librada entre 1946 y 1954, enfrentó al Viet Minh, liderado por Ho Chi Minh, contra los franceses, decididos a recuperar su imperio perdido. Este capítulo, con un ritmo pausado que invita al sueño, nos sumerge en una lucha de selvas y montañas, donde la resistencia vietnamita desafió al colonialismo con ingenio y sacrificio. Tras la declaración de independencia de 1945, los franceses regresaron a Vietnam, respaldados por los aliados. En el sur, las tropas británicas ayudaron a los franceses a retomar Saigón, mientras en el norte, los chinos nacionalistas se retiraron, dejando a Ho Chi Minh en una posición precaria. Las negociaciones entre el Viet Minh y Francia fracasaron, y en diciembre de 1946, un ataque del Viet Minh en Hanoi marcó el inicio de la guerra. Los franceses, con sus tanques y aviones, confiaban en una victoria rápida, pero subestimaron la determinación de sus oponentes. El Viet Minh, liderado por Ho Chi Minh y el general Bio Nguyen Giap, adoptó una estrategia de guerrilla. Desde bases ocultas en las selvas y montañas del norte, atacaban convoys franceses y desaparecían en la noche. Los túneles, las trampas y el conocimiento del terreno fueron sus armas. Los campesinos, que veían en el Viet Minh una esperanza de liberación, les proporcionaban comida, refugio e información. En las aldeas, las mujeres tejían redes de camuflaje, mientras los niños actuaban como mensajeros, llevando mensajes bajo la lluvia. Los franceses, por su parte, controlaban las ciudades y el delta del Mekong, pero sus fortalezas eran vulnerables. Su estrategia, basada en la superioridad tecnológica, chocaba con la movilidad del Viet Minh. En 1950, la guerra dio un giro cuando China, ahora bajo el régimen comunista de Mao Zedong, comenzó a suministrar armas y entrenamiento al Viet Minh. Esto permitió a Giap lanzar ofensivas más audaces, como la batalla de Lang Son, donde los franceses sufrieron pérdidas devastadoras. El punto culminante llegó en 1954, en Dien Bien Phu, un valle remoto donde los franceses establecieron una base fortificada, creyendo que podrían atraer al Viet Minh a una batalla decisiva. Giap, con paciencia de estratega, movilizó miles de soldados y campesinos para transportar artillería pesada a través de montañas y selvas, un esfuerzo titánico bajo la lluvia y el barro. En marzo de 1954, el Viet Minh lanzó su ataque, sitiando la base durante 56 días. Los franceses, atrapados y superados, se rindieron el 7 de mayo. La caída de Dien Bien Phu fue un golpe mortal para el colonialismo francés y un símbolo de la resistencia vietnamita. Mientras los tambores de guerra se apagaban, los líderes mundiales se reunieron en Ginebra para negociar la paz. Vietnam estaba a punto de entrar en una nueva fase, pero la lucha por su alma apenas comenzaba. Con el eco de las selvas en nuestra mente, cerramos este capítulo, dejando que el sueño nos envuelva. En el verano de 1954, mientras los arrozales brillaban bajo el sol y los aldeanos vietnamitas reconstruían sus vidas tras años de guerra, las potencias mundiales se reunieron en Ginebra, Suiza, para decidir el destino de Vietnam. Los acuerdos de Ginebra, firmados tras la derrota francesa en Dien Bien Phu, prometían un respiro, pero también sembraron las semillas de un conflicto mayor. Este capítulo, con su tono tranquilo y evocador, nos lleva a las salas de negociación y los campos de Vietnam, donde la esperanza y la incertidumbre se entrelazaban como los ríos del delta. La Conferencia de Ginebra, convocada en mayo de 1954, reunió a representantes de Francia, el Viet Minh, Estados Unidos, la Unión Soviética, China, Gran Bretaña y los gobiernos de Vietnam del Sur, Laos y Camboya. El objetivo era poner fin a la Primera Guerra de Indochina y establecer un marco para la paz. Ho Chi Minh y el Viet Minh, fortalecidos por su victoria, esperaban un Vietnam unificado bajo su liderazgo. Sin embargo, las grandes potencias tenían otros planes. La Guerra Fría, con su rivalidad entre el bloque comunista y el occidental, convirtió a Vietnam en un peón en un juego global. Los acuerdos, firmados el 21 de julio de 1954, establecieron una división temporal de Vietnam en dos zonas, separadas por el paralelo 17. El norte, bajo el control del Viet Minh y Ho Chi Minh,
se convirtió en la República Democrática de Vietnam, con capital en Hanoi. El sur, liderado por el emperador Bao Dai y más tarde por Ngo Dinh, formó el Estado de Vietnam, con capital en Saigón. Los acuerdos prometían elecciones nacionales en 1956 para reunificar el país, pero esta cláusula, como un susurro en el viento, nunca se cumpliría. Para los vietnamitas, los acuerdos trajeron un respiro, pero también dolor. Se permitió un periodo de 300 días para que las personas cruzaran la frontera entre el norte y el sur. Cientos de miles de católicos, temiendo la persecución comunista, huyeron al sur, mientras que algunos comunistas del sur marcharon al norte. Las imágenes de familias separadas, cargando sus pertenencias en barcas o carretas, marcaron esta migración. En las aldeas, los altares ancestrales seguían encendidos, pero las oraciones ahora pedían paz y reunión. En el norte, Ho Chi Minh consolidó su gobierno, implementando reformas agrarias que, aunque populares entre los campesinos, a menudo fueron brutales, causando tensiones internas. En el sur, Bao Dai nombró a Ngo Dinh como primer ministro, un católico devoto cuya visión chocaba con la diversidad religiosa y cultural de Vietnam. Estados Unidos, temiendo la expansión del comunismo, comenzó a apoyar a Diem, enviando asesores y ayuda económica. Mientras tanto, las grandes potencias se retiraban, dejando a Vietnam dividido y vulnerable. En las noches tranquilas, mientras los grillos cantaban y las familias se reunían alrededor de fogatas, la promesa de elecciones se desvanecía. El sur, respaldado por Estados Unidos, se negó a celebrarlas, temiendo una victoria comunista. El norte, fortalecido por China y la Unión Soviética, se preparaba para una nueva lucha. Vietnam, como un loto que se alza en el barro, estaba a punto de sumergirse en otra guerra. Y con este susurro, cerramos los ojos y dejamos este capítulo. Mientras la brisa nocturna mecía las hojas de los tamarindos y las lámparas de las aldeas vietnamitas proyectaban sombras suaves, el mundo se dividía en dos. La Guerra Fría, esa danza silenciosa entre Estados Unidos y la Unión Soviética, convirtió a Vietnam en un escenario donde las ideologías chocaban como nubes de tormenta. Este capítulo, con un murmullo tranquilo que invita al reposo, nos lleva a los años 1950, cuando Vietnam, recién dividido por los acuerdos de Ginebra, se convirtió en un campo de batalla no solo de armas, sino de ideas, ambiciones y promesas. Tras los acuerdos de Ginebra de 1954, Vietnam quedó partido en dos: el norte, bajo el gobierno comunista de Ho Chi Minh, y el sur, liderado por una élite anticomunista apoyada por Francia, cada vez más, por Estados Unidos. La Guerra Fría, que enfrentaba al bloque capitalista contra el comunista, hizo de esta división algo más que una línea en el mapa. Para Estados Unidos, Vietnam del Sur era una barrera contra la marea roja del comunismo, una teoría del dominó que predecía que, si un país caía, otros en Asia lo seguirían. En el norte, Ho Chi Minh, respaldado por la Unión Soviética y la China de Mao Zedong, veía en el comunismo la clave para un Vietnam unificado y libre de colonialismo. En el norte, Hanoi se transformó en el corazón del proyecto comunista. Ho Chi Minh, con su figura frágil y su voz serena, lideraba un gobierno que prometía justicia para los campesinos. Las reformas agrarias redistribuyeron tierras de los terratenientes a los trabajadores, pero la implementación fue dura. Miles de personas, acusadas de ser contrarrevolucionarias, enfrentaron juicios sumarios, y las aldeas, aunque esperanzadas, vivían con temor. Los arrozales seguían siendo el alma del país, pero ahora se trabajaban bajo banderas rojas con estrellas doradas, mientras los niños aprendían canciones revolucionarias en escuelas improvisadas. En el sur, Saigón bullía con una energía diferente. Los franceses, aunque derrotados, dejaron un legado de bulevares elegantes y cafés donde la élite sorbía café au lait. Estados Unidos, decidido a evitar una victoria comunista, comenzó a enviar ayuda económica y asesores militares. El sur se convirtió en un escaparate del capitalismo, con mercados llenos de productos importados y propaganda que exaltaba la libertad. Sin embargo, bajo esta fachada, las tensiones crecían. Los campesinos, que apenas veían los beneficios de esta ayuda, resentían a un gobierno que parecía distante,
más preocupado por complacer a Washington que por sus necesidades. La Guerra Fría no solo trajo dinero y armas, sino también espías, propaganda y promesas incumplidas. En el norte, China y la Unión Soviética enviaban camiones, fusiles y manuales de estrategia, mientras los vietnamitas aprendían a construir hospitales subterráneos y refugios antiaéreos. En el sur, los asesores estadounidenses entrenaban a un ejército que, aunque bien equipado, carecía de cohesión. Las pagodas budistas, que antes eran refugios de paz, se convirtieron en lugares de debate político, mientras los monjes murmuraban sobre la corrupción y la desigualdad. En este clima de desconfianza, la promesa de elecciones nacionales para 1956, estipulada en Ginebra, se desvaneció. Estados Unidos y Vietnam del Sur, temiendo una victoria de Ho Chi Minh, se negaron a celebrarlas. Esta decisión, como un viento frío que apaga una vela, avivó el resentimiento en el norte y entre los comunistas del sur, quienes comenzaron a organizarse en la sombra. Las aldeas, con sus mercados flotantes y sus altares encendidos, se convirtieron en campos de lealtades divididas, donde los susurros de resistencia se mezclaban con el canto de los grillos. Mientras el mundo observaba, Vietnam se convertía en un símbolo. Para los estadounidenses, era una prueba de su compromiso contra el comunismo, para los soviéticos y chinos, un ejemplo de la lucha anticolonial. Pero para los vietnamitas, era su hogar, un lugar de arrozales y recuerdos, donde la lucha por la libertad se volvía cada vez más compleja. Y así, mientras las estrellas brillan sobre los deltas, cerramos este capítulo, dejando que el sueño nos lleve. Bajo el sol abrasador de Saigón, donde las calles vibraban con el ruido de las motocicletas y el aroma del PH llenaba el aire, un hombre intentaba forjar un nuevo Vietnam del Sur. Ngo Dinh Diem, nombrado primer ministro en 1954, se convirtió en la figura central de un régimen que prometía estabilidad, pero que sembró división. Este capítulo, con un tono pausado que invita al descanso, nos adentra en los años de Diem, un líder cuya fe y ambición chocaron con las realidades de un país fracturado. Diem, un católico devoto en un país mayoritariamente budista, era una figura compleja. Nacido en 1901 en una familia aristocrática, había estudiado en Francia y Estados Unidos, absorbiendo ideas de orden y modernidad. Cuando asumió el poder, respaldado por Estados Unidos, heredó un Vietnam del Sur caótico, lleno de sectas religiosas, bandas armadas y remanentes coloniales franceses. Diem se propuso consolidar su autoridad, pero su visión, rígida y autoritaria, lo alejó del pueblo que buscaba gobernar. En 1955, Diem dio un golpe audaz, destituyó al emperador Bao Dai tras un referéndum manipulado y se proclamó presidente de la República de Vietnam. Las calles de Saigón, decoradas con carteles que lo mostraban como un salvador, escondían un creciente descontento. Diem, aconsejado por su hermano Ngo Dinh Nhu y su cuñada Madame Nhu, implementó políticas que favorecían a la minoría católica. Las tierras confiscadas a los terratenientes fueron redistribuidas, pero a menudo terminaban en manos de aliados leales, dejando a los campesinos resentidos. La represión fue otra marca de su gobierno. Diem lanzó campañas contra los comunistas, a quienes llamó Vietcong, arrestando a miles de sospechosos, muchos de los cuales no eran más que campesinos descontentos. Los pueblos estratégicos, aldeas fortificadas diseñadas para aislar a los comunistas, desplazaron a familias enteras, rompiendo sus lazos con la tierra y los ancestros. En las pagodas, los monjes budistas, que veían su fe marginada, comenzaron a murmurar contra el régimen. En 1963, la crisis estalló cuando Diem prohibió las banderas budistas durante una festividad. Las protestas culminaron con la autoinmolación del monje Thich Quang Duc en una calle de Saigón, una imagen que conmocionó al mundo. Estados Unidos, que había invertido millones en el régimen de Diem, comenzó a dudar de su aliado. Los asesores estadounidenses, que paseaban por Saigón con mapas y uniformes, veían como el ejército survietnamita, mal entrenado y corrupto, perdía terreno frente a la insurgencia comunista. Diem, encerrado en su palacio, confiaba cada vez más en su familia, especialmente en Nhu, cuya policía secreta aterrorizaba a la población. Las élites urbanas, que disfrutaban de los cines y los clubes de Saigón, se alejaban del campo, donde los campesinos, bajo la luz de la luna,
escuchaban los mensajes del Viet Minh. En noviembre de 1963, un golpe militar, respaldado tácitamente por Estados Unidos, derrocó a Diem. Él y su hermano Nu fueron asesinados, dejando a Vietnam del Sur en un caos aún mayor. Las calles de Saigón, ahora silenciosas tras los disparos, reflejaban un país sin rumbo. Mientras los altares familiares ardían con incienso, los vietnamitas del sur se preguntaban qué les depararía el futuro. Con este eco de incertidumbre, cerramos los ojos y dejamos este capítulo. En las profundidades de las selvas vietnamitas, donde los bambúes se mecían al compás del viento y las luciérnagas danzaban en la noche, un nuevo movimiento tomaba forma. El Frente Nacional de Liberación, conocido como Vietcong, emergió como una sombra que desafiaba al régimen de Vietnam del Sur y a sus aliados estadounidenses. Este capítulo, con su ritmo lento y envolvente, nos lleva a los años posteriores a 1954, cuando los comunistas del Sur, guiados por el Norte, comenzaron una lucha que cambiaría el curso de la guerra. Tras los acuerdos de Ginebra, miles de comunistas del Sur migraron al norte, pero muchos se quedaron, escondidos en aldeas y selvas. En 1960, bajo la dirección de Hanoi, se formó el Frente Nacional de Liberación, FNL, un grupo que combinaba comunistas, nacionalistas y campesinos descontentos. Su objetivo era derrocar al gobierno de Diem y reunificar Vietnam bajo el liderazgo de Ho Chi Minh. El término Vietcong, acuñado por el régimen de Saigón como un insulto, comunistas vietnamitas, se convirtió en un símbolo de resistencia para sus seguidores. El Vietcong no era un ejército convencional. Sus combatientes, a menudo campesinos que trabajaban los arrozales de día, se transformaban en guerrilleros de noche. Vestidos con ropas negras y sandalias de caucho, se movían en silencio por senderos ocultos, armados con fusiles viejos y granadas caseras. Las mujeres jugaban un papel crucial, transportando suministros, espiando o incluso luchando. En las aldeas, el Vietcong ganaba apoyo ofreciendo tierras y justicia, contrastando con la corrupción del gobierno survietnamita. Sus tácticas eran ingeniosas. Cavaban túneles, como los de Theu Chi, para esconderse y emboscar. Trampas de bambú y minas improvisadas convertían los caminos en pesadillas para los soldados enemigos. El Vietcong evitaba enfrentamientos directos, prefiriendo ataques rápidos que desgastaban al ejército survietnamita. En el delta del Mekong, usaban los ríos para moverse, mientras en las tierras altas se fundían con la selva. El norte, bajo Ho Chi Minh, apoyaba al Vietcong a través de la Ruta Ho Chi Minh, un entramado de senderos que atravesaban Laos y Camboya, llevando armas, alimentos y refuerzos. China y la Unión Soviética proporcionaban fusiles AK-47 y morteros, mientras los instructores del Viet Minh entrenaban a los guerrilleros. Pero el verdadero poder del Vietcong estaba en su conexión con el pueblo. En las aldeas, los ancianos contaban historias de resistencia, y los niños aprendían a identificar aviones enemigos. El gobierno de Diem, con su represión brutal, empujó a más campesinos a unirse al Vietcong. Las redadas en las aldeas, que destruían hogares y cosechas, alimentaban el resentimiento. Para 1963, el Vietcong controlaba vastas zonas rurales, donde establecían escuelas y clínicas improvisadas. En Saigón, los líderes survietnamitas y sus asesores estadounidenses subestimaban esta amenaza, creyendo que su tecnología superior prevalecería. Mientras las estrellas brillaban sobre los arrozales y los monjes recitaban sutras, el Vietcong se preparaba para una guerra larga. Su lucha, silenciosa pero implacable, era un presagio de los años turbulentos que vendrían. Con este murmullo de resistencia, cerramos este capítulo y dejamos que el sueño nos envuelva. Mientras las luces de las aldeas vietnamitas titilaban en la penumbra y el aroma del incienso flotaba en el aire, un nuevo actor entraba en el escenario de Vietnam. Estados Unidos, con su poderío militar y su cruzada contra el comunismo, comenzó a desempeñar un papel central en los años 1950 y principios de los 1960. Este capítulo, con un murmullo suave que invita al reposo, nos lleva a los días en que los asesores estadounidenses llegaron a Vietnam del Sur, transformando un conflicto local en una guerra global, mientras los arrozales seguían meciéndose bajo el viento. Tras los acuerdos de Ginebra de 1954,
Estados Unidos asumió el papel de protector de Vietnam del Sur, reemplazando a los franceses como principal apoyo del régimen de Ngo Dinh Diem. La Guerra Fría, con su temor al efecto dominó comunista, impulsó esta decisión. Washington creía que, si Vietnam caía en manos de Ho Chi Minh, otros países de Asia seguirían, amenazando la influencia estadounidense en la región. Así, los primeros asesores militares llegaron a Saigón, con uniformes impecables y maletines llenos de planes. En 1955, Estados Unidos creó el Grupo Asesor de Asistencia Militar, MAAR, enviando oficiales para entrenar al ejército survietnamita, ARVN. Estos asesores, muchos de los cuales apenas entendían la cultura vietnamita, enseñaban tácticas convencionales en bases rodeadas de alambradas. Mientras tanto, en las aldeas, los campesinos observaban con curiosidad a estos extranjeros altos, que traían radios y jeeps, pero también un aire de distancia. La ayuda económica fluía, carreteras, escuelas y hospitales se construyeron, pero gran parte del dinero terminaba en manos de la élite de Saigón, dejando a los campesinos con promesas vacías. Bajo la presidencia de Dwight Eisenhower, la presencia estadounidense creció lentamente. En 1960, había unos 900 asesores en Vietnam, pero su número aumentó bajo John F. Kennedy. Kennedy, con su carisma y su retórica de libertad, veía a Vietnam como una prueba de la resolución estadounidense. En 1961, autorizó el envío de más asesores, helicópteros y equipos, elevando la cifra a 3,200 para 1962. También se introdujeron los Boinas Verdes, fuerzas especiales que entrenaban a las milicias locales para combatir al Vietcong. En las selvas, estos soldados se enfrentaban a un enemigo invisible, mientras los aldeanos, atrapados entre dos mundos, dudaban a quién apoyar. Diem, agradecido por el apoyo estadounidense, dependía cada vez más de Washington. Sin embargo, su régimen autoritario y su favoritismo hacia los católicos alienaban a la población. Los asesores estadounidenses, frustrados por la corrupción de la ARVN y la incapacidad de Diem para ganar el apoyo popular, comenzaron a dudar de su aliado. En las calles de Saigón, los cafés bullían con rumores, mientras en el campo, el Vietcong ganaba terreno, susurrando promesas de justicia en las noches estrelladas. Para 1963, la situación era insostenible. La represión de Diem contra los budistas y su negativa a reformarse llevaron a Estados Unidos a apoyar tácitamente el golpe que lo derrocó. Con la muerte de Diem, Vietnam del Sur cayó en un caos de gobiernos inestables, mientras los estadounidenses se comprometían aún más. En las aldeas, los altares ancestrales seguían encendidos, pero las oraciones ahora pedían paz en un país al borde de la tormenta. Y así, con el eco de los helicópteros en la distancia, cerramos este capítulo, dejando que el sueño nos envuelva. Bajo el cielo salpicado de estrellas, donde el mar de China Meridional lamía las costas de Vietnam, un evento en el verano de 1964 cambiaría el rumbo de la guerra. El incidente del Golfo de Tonkin, envuelto en sombras y controversias, marcó la escalada definitiva de la presencia estadounidense en Vietnam. Este capítulo, con un ritmo pausado que invita al descanso, nos lleva a las aguas turbulentas y las decisiones apresuradas que llevaron a una nación al borde de un conflicto mayor. En agosto de 1964, Vietnam del Norte y Estados Unidos estaban en un juego de nervios. Los estadounidenses apoyaban operaciones encubiertas, como incursiones de lanchas survietnamitas contra bases norvietnamitas, respaldadas por barcos de la Marina estadounidense. El 2 de agosto, el destructor USS Maddox, patrullando en el Golfo de Tonkin, fue atacado por lanchas torpederas norvietnamitas. El enfrentamiento fue breve. El Maddox, con apoyo aéreo, repelió el ataque, dañando las lanchas enemigas. En Washington, el presidente Lyndon B. Johnson, que había asumido el cargo tras el asesinato de Kennedy, vio el incidente como una provocación. 2 noches después, el 4 de agosto, la situación se complicó. En medio de una tormenta, el Maddox y otro destructor, el USS Turner Joy, reportaron un segundo ataque. Los radares detectaron señales confusas, y los marineros, tensos bajo la lluvia, dispararon contra lo que creían eran torpedos enemigos. Sin embargo, pronto surgieron dudas,
no había pruebas claras de un ataque. Los informes de inteligencia, basados en señales interceptadas, eran ambiguos, y algunos oficiales sospechaban que los radares habían captado ecos falsos. Años más tarde, documentos desclasificados confirmarían que el segundo incidente probablemente nunca ocurrió. Sin embargo, en 1964, Johnson aprovechó la oportunidad. En un discurso televisado, anunció que Estados Unidos no toleraría agresiones y ordenó ataques aéreos de represalia contra bases norvietnamitas. En los arrozales de Vietnam, los aldeanos miraban al cielo, donde los aviones rugían, mientras en Saigón, los oficiales estadounidenses planeaban una guerra mayor. El 7 de agosto, el Congreso de Estados Unidos aprobó la resolución del Golfo de Tonkin, otorgando a Johnson poderes casi ilimitados para usar la fuerza militar sin declarar formalmente la guerra. Esta resolución marcó un punto de no retorno. En 1965, Johnson autorizó el envío de tropas de combate, y para fines de ese año, más de 180,000 soldados estadounidenses estaban en Vietnam. En las bases recién construidas, los jóvenes reclutas, muchos de los cuales nunca habían salido de sus pueblos, se enfrentaban a un país extraño, con selvas húmedas y aldeas donde los habitantes los miraban con recelo. En el norte, Ho Chi Minh y sus generales, conscientes de la escalada, redoblaron sus esfuerzos, enviando más tropas y suministros por la ruta Ho Chi Minh. En las aldeas vietnamitas, la vida seguía su curso. Los mercados flotantes del Mekong continuaban, pero ahora los pescadores susurraban sobre los diablos extranjeros que llegaban en helicópteros. Las pagodas, con sus campanas resonando, se convirtieron en refugios para quienes buscaban sentido en medio del caos. El incidente del Golfo de Tonkin, como una ola que rompe en la costa, había desatado una marea que nadie podía detener. Con este eco de olas lejanas, cerramos este capítulo y dejamos que el sueño nos lleve. Mientras el sol se hundía en el horizonte, pintando los cielos de Vietnam con tonos dorados, el rugido de los aviones comenzó a dominar la noche. La operación Rolling Thunder, lanzada en 1965, marcó el inicio de una campaña de bombardeos estadounidenses que transformó la guerra en un espectáculo de fuego y acero. Este capítulo, con su tono sereno que invita al reposo, nos lleva a los cielos y los arrozales, donde la tecnología moderna chocó con la resistencia de un pueblo que no se rendía. Tras el incidente del Golfo de Tonkin, Estados Unidos intensificó su compromiso con Vietnam del Sur. La operación Rolling Thunder, iniciada el 2 de marzo de 1965, fue diseñada para debilitar la voluntad de Vietnam del Norte y cortar el suministro de armas al Vietcong. Durante 3 años, aviones B-52, F-4 Phantom y otros rugían desde bases en Tailandia y portaaviones en el Golfo de Tonkin, lanzando toneladas de bombas sobre puentes, carreteras y fábricas en el norte. Los objetivos eran estratégicos, pero los bombardeos a menudo alcanzaban aldeas, escuelas y hospitales, dejando cicatrices en la tierra y el alma de Vietnam. En Hanoi, los ciudadanos se acostumbraron al sonido de las sirenas antiaéreas. Niños y ancianos se escondían en refugios subterráneos, mientras los cañones antiaéreos, suministrados por la Unión Soviética, disparaban al cielo. Los norvietnamitas, liderados por Ho Chi Minh, respondieron con ingenio, reconstruían puentes de bambú, trasladaban fábricas a cuevas y usaban bicicletas para transportar suministros por la ruta Ho Chi Minh. En las aldeas, los campesinos trabajaban de noche para evitar los bombardeos, mientras las mujeres, con sombreros cónicos, reparaban caminos bajo la luna. En el sur, los bombardeos tuvieron un efecto paradójico. Aunque debilitaron al Vietcong al interrumpir sus suministros, también alimentaron el resentimiento contra Estados Unidos. Las bombas de napalm y el agente naranja, un defoliante químico que destruía selvas, dejaron aldeas arrasadas y campos estériles. Los aldeanos, desplazados por la destrucción, se unían al Vietcong en mayor número, viendo a los estadounidenses como nuevos colonizadores. En Saigón, los oficiales del ARVN, a menudo corruptos, luchaban por mantener la moral, mientras los soldados estadounidenses, agotados por el calor y las emboscadas, cuestionaban su misión. La operación Rolling Thunder, que duró hasta 1968, no logró sus objetivos. Vietnam del Norte, lejos de rendirse,
se fortaleció con la ayuda soviética y china. En Estados Unidos, las imágenes de aldeas bombardeadas y niños heridos comenzaron a circular, sembrando dudas sobre la guerra. En las pagodas vietnamitas, los monjes rezaban por la paz, mientras en los arrozales, los campesinos seguían sembrando bajo un cielo de fuego. La guerra, como un río desbordado, se volvía imparable. Con este murmullo de aviones lejanos, cerramos este capítulo y dejamos que el sueño nos envuelva. Bajo el dosel esmeralda de las selvas vietnamitas, donde los rayos del sol apenas atravesaban las hojas y el canto de los pájaros se mezclaba con el zumbido de los insectos, la guerra de Vietnam se libraba no solo en mapas y cuarteles, sino en el corazón de sus soldados y aldeanos. Este capítulo, con un susurro pausado que invita al sueño, nos lleva a los años de mayor intensidad del conflicto, entre 1965 y 1968, cuando soldados estadounidenses, vietnamitas del sur, del norte y del Vietcong compartían un destino marcado por el sudor, el miedo y la esperanza, mientras los arrozales seguían brillando bajo la luna. Para los soldados estadounidenses, llegar a Vietnam era como entrar en otro mundo. Muchos eran jóvenes, apenas salidos de la adolescencia, reclutados desde pueblos y ciudades de Estados Unidos. Desembarcaban en bases como Da Nang o Tan Son Nhut, donde el calor húmedo los envolvía como una manta invisible. Sus uniformes, pesados bajo el sol tropical, contrastaban con las sandalias de caucho de los guerrilleros del Vietcong. Equipados con rifles M16, granadas y radios, los GIs patrullaban selvas y aldeas, buscando un enemigo que parecía desvanecerse en la niebla. Las cartas de casa, guardadas en sus mochilas, eran un recordatorio de un mundo lejano, mientras el olor a napalm y el rugido de los helicópteros se convertían en su nueva realidad. La vida en el frente era agotadora. Las patrullas podían durar días, con soldados avanzando por senderos embarrados, alerta ante trampas ocultas o emboscadas. Los mosquitos, el calor y las lluvias interminables hacían que cada paso fuera un desafío. En los campamentos, las noches se llenaban de historias compartidas bajo linternas, pero también de miedo a los ataques nocturnos. Los soldados estadounidenses, a menudo mal preparados para la guerra de guerrillas, se frustraban al enfrentarse a un enemigo que conocía cada árbol y cada río. Las aldeas, donde los niños jugaban y las ancianas vendían frutas, podían transformarse en campos de batalla en un instante, dejando a los soldados dudando de quién era amigo o enemigo. En el lado vietnamita, los soldados del Vietcong y del Ejército de Vietnam del Norte, MVN, vivían una guerra diferente. Para ellos, Vietnam no era un lugar extraño, sino su hogar. Los combatientes del Vietcong, muchos de los cuales eran campesinos de día, se movían como sombras, usando túnicas negras y sombreros cónicos para fundirse con la población. Sus armas, a menudo fusiles AK-47 suministrados por los soviéticos o rifles capturados, eran más ligeras, pero su mayor ventaja era el terreno. Conocían los senderos de la selva, los túneles subterráneos y los ríos del delta del Mekong. Las mujeres, esenciales en la lucha, llevaban mensajes, cocinaban para las tropas o incluso tomaban las armas, mientras los ancianos y niños actuaban como vigías. Los soldados del EVN, enviados desde el norte por la ruta Ho Chi Minh, enfrentaban marchas agotadoras a través de Laos y Camboya. Bajo la lluvia y el bombardeo constante, cargaban suministros en bicicletas o a pie, cantando canciones patrióticas para mantener la moral. En las bases ocultas, los comandantes como Bio Un Nguyen Giap planeaban con mapas dibujados a mano, usando tácticas de desgaste que aprovechaban la paciencia vietnamita contra la impaciencia estadounidense. La vida era austera, arroz con pescado seco, refugios cavados en la tierra y noches bajo las estrellas, pero la creencia en la reunificación nos impulsaba. El ejército survietnamita, ARVN, aliado de Estados Unidos, era un contraste. Mal entrenado y a menudo corrupto, sufría de deserciones y baja moral. Los oficiales, muchos de los cuales vivían cómodamente en Saigón, contrastaban con los soldados rasos, que enfrentaban las mismas selvas y trampas que los estadounidenses. En las aldeas, los civiles estaban atrapados en el medio. Por el día, los soldados del ARVN o estadounidenses registraban sus hogares en busca de Vietcong. Por la noche, los guerrilleros pedían comida y lealtad.
Las familias, reunidas alrededor de altares ancestrales, rezaban por la paz, pero la guerra tocaba cada aspecto de sus vidas. Las estrategias reflejaban estas realidades. Estados Unidos apostaba por la superioridad tecnológica, helicópteros Huey transportaban tropas rápidamente, mientras los bombardeos masivos buscaban destruir la infraestructura enemiga. Sin embargo, el Vietcong y el EVN usaban tácticas de guerrilla, emboscadas rápidas, trampas mortales y desapariciones en la selva. Los túneles, como los de Theu Chi, eran ciudades subterráneas donde se escondían armas, hospitales y cocinas. La guerra psicológica también jugaba un papel. El Vietcong distribuía panfletos prometiendo justicia, mientras los estadounidenses lanzaban folletos desde aviones, instando a la rendición. En las pagodas, los monjes seguían recitando sutras, pero sus oraciones ahora incluían a los caídos. En los mercados flotantes del Mekong, los vendedores susurraban sobre la guerra, mientras los niños aprendían a identificar el sonido de los aviones. La vida en el frente era un mosaico de coraje, miedo y resistencia, donde cada bando luchaba por su visión de Vietnam. Con el eco de las selvas en nuestra mente, cerramos este capítulo, dejando que el sueño nos envuelva. En las profundidades de las selvas vietnamitas, donde la luz de la luna apenas rozaba los senderos embarrados y el canto de los grillos llenaba la noche, el Vietcong libraba una guerra que parecía más un arte que un combate. Sus tácticas de guerrilla, ingeniosas y letales, convirtieron las selvas y los arrozales en un laberinto donde los ejércitos modernos tropezaban. Este capítulo, con un tono sereno que invita al reposo, nos adentra en los métodos y la vida del Vietcong, un movimiento que desafió al poderío estadounidense con astucia y sacrificio. El Vietcong, o Frente Nacional de Liberación, no era solo un grupo de combatientes, sino una red que abarcaba aldeas, selvas y corazones. Formado en 1960, unía a comunistas, nacionalistas y campesinos descontentos, todos guiados por la visión de Ho Chi Minh de un Vietnam unificado. Sus miembros no eran soldados profesionales, sino granjeros, maestros y estudiantes que, al caer la noche, cambiaban sus herramientas por fusiles. Vestidos con túnicas negras y sandalias hechas de neumáticos, se movían con la ligereza de un susurro, usando la selva como su aliada. Los túneles eran su arma secreta. En lugares como Theu Chi, cerca de Saigón, el Vietcong cavó redes subterráneas que se extendían por kilómetros. Estos túneles, excavados a mano con palas y cestas, albergaban hospitales, cocinas, almacenes y salas de mando. Estrechos y claustrofóbicos, estaban diseñados para que los soldados estadounidenses, más altos y corpulentos, no pudieran entrar fácilmente. Las entradas, camufladas bajo hojas y tierra, eran invisibles. En su interior, el aire era denso, pero el Vietcong vivía allí durante semanas, emergiendo solo para atacar. Las trampas eran otra marca de su ingenio. Pozos ocultos con estacas de bambú, granadas atadas a ramas y minas improvisadas convertían los senderos en pesadillas. Una trampa común, el puño de tigre, usaba una tabla con clavos envenenados que se activaba al pisar un cable. Estas tácticas, aunque crueles, eran efectivas, desgastaban la moral de los soldados estadounidenses, que temían cada paso en la selva. Los guerrilleros, por su parte, se movían de noche, usando linternas apagadas y comunicándose con silbidos que imitaban a los pájaros. La ruta Ho Chi Minh, un entramado de senderos a través de Laos y Camboya, era la arteria vital del Vietcong. Por estas rutas, bajo la lluvia y los bombardeos, llegaban fusiles, morteros y arroz desde el norte. Mujeres y adolescentes, cargando mochilas pesadas, caminaban cientos de kilómetros, guiados por la luz de las estrellas. China y la Unión Soviética enviaban armas modernas, como los AK-47, que resistían el barro y la humedad mejor que los M-16 estadounidenses. Pero el verdadero poder del Vietcong estaba en su conexión con el pueblo. En las aldeas, ganaban lealtad ofreciendo tierras y justicia, mientras el gobierno survietnamita, con su corrupción, los alejaba. La vida de un guerrillero era dura. El arroz con pescado seco era la dieta básica, y las heridas, tratadas con hierbas y vendajes improvisados, a menudo se infectaban. Sin embargo, la moral se mantenía alta con canciones revolucionarias y reuniones donde se leían los discursos de Ho Chi Minh.
Las mujeres, conocidas como guerrilleras de cabello largo, eran esenciales, transportaban suministros, espiaban en los mercados y en ocasiones, luchaban en el frente. En las aldeas, los niños vigilaban, alertando sobre la llegada de patrullas enemigas con un silbido o un gesto. El Vietcong también usaba la propaganda. Panfletos distribuidos en las aldeas prometían un futuro sin opresión, mientras los ataques a bases estadounidenses, como los atentados con morteros, demostraban su alcance. En Saigón, los líderes survietnamitas y estadounidenses subestimaban al Vietcong, viéndolos como simples campesinos armados. Pero en las selvas, donde los búfalos de agua pastaban y las pagodas resonaban con cánticos, el Vietcong era una fuerza imparable. Con el susurro de las hojas en la noche, cerramos este capítulo y dejamos que el sueño nos lleve. Mientras las luces del año nuevo lunar iluminaban las aldeas vietnamitas y las familias se reunían para celebrar el Tet, el año 1968 trajo un evento que sacudió la guerra de Vietnam. La ofensiva del Tet, lanzada por el Vietcong y Vietnam del Norte, fue un golpe audaz que cambió la percepción del conflicto en todo el mundo. Este capítulo, con un ritmo pausado que invita al reposo, nos lleva a las calles de Saigón, las selvas de Hue y los hogares vietnamitas, donde la guerra alcanzó un punto de inflexión bajo un cielo lleno de estrellas. El Tet, la festividad más importante de Vietnam, era un momento de paz. En enero de 1968, las familias limpiaban sus altares, preparaban pasteles de arroz y colgaban faroles rojos. Pero en las sombras, el Vietcong y el EVN planeaban su mayor ofensiva. Durante meses, habían transportado armas y tropas por la ruta Ho Chi Minh, escondiendo arsenales en aldeas y túneles. El general Bio Nguyen Giap, con su mente estratégica, diseñó un ataque sorpresa para coincidir con el Tet, cuando las defensas survietnamitas estarían relajadas. En la madrugada del 30 de enero de 1968, la ofensiva comenzó. Más de 80,000 combatientes del Vietcong y el EVN atacaron simultáneamente más de 100 ciudades y bases en Vietnam del Sur, incluyendo Saigón, Hue y Khe Sanh. En Saigón, un comando del Vietcong irrumpió en la embajada estadounidense, desencadenando combates en las calles. Las imágenes de guerrilleros en el corazón de la capital, transmitidas por televisión, conmocionaron a Estados Unidos. En Hue, la antigua ciudad imperial, los combates duraron semanas, con el Vietcong izando su bandera en la ciudadela antes de ser repelido. Militarmente, la ofensiva fue un fracaso para el Vietcong. Las fuerzas estadounidenses y survietnamitas, aunque sorprendidas, respondieron con fuerza abrumadora. Miles de guerrilleros murieron, y el Vietcong perdió gran parte de su estructura en el sur. Sin embargo, el impacto psicológico fue devastador para Estados Unidos. En Washington, el presidente Lyndon Johnson y sus asesores habían asegurado que la guerra estaba bajo control. La ofensiva del Tet, con sus imágenes de caos, demostró lo contrario. En los hogares estadounidenses, las familias veían en la televisión a soldados luchando en ciudades que supuestamente eran seguras, sembrando dudas sobre la victoria. En Vietnam, los civiles pagaron el precio más alto. En Hue, los combates destruyeron templos y hogares, mientras miles de civiles fueron atrapados en el fuego cruzado. En las aldeas, los bombardeos estadounidenses, destinados a repeler al Vietcong, arrasaron cosechas y comunidades. El napalm y el agente naranja dejaron cicatrices en la tierra, mientras los desplazados buscaban refugio en campamentos improvisados. En las pagodas, los monjes rezaban por los caídos, pero también por un futuro incierto. La ofensiva del Tet marcó un cambio. En Estados Unidos, las protestas contra la guerra crecieron, y Johnson, abrumado, anunció que no buscaría la reelección. En Vietnam del Sur, el ARVN se debilitó aún más, dependiendo cada vez más de las tropas estadounidenses. En el norte, Ho Chi Minh, aunque debilitado por la enfermedad, vio en la ofensiva una victoria moral, demostrando que su pueblo no se rendiría. En las aldeas, las familias seguían celebrando el Tet, pero ahora con un toque de tristeza, mientras los faroles rojos se apagaban bajo la lluvia. Con el eco de los tambores festivos en la distancia, cerramos este capítulo, dejando que el sueño nos envuelva.
mientras las luces de neón parpadeaban en las ciudades estadounidenses y el aroma de los diners llenaba el aire, una tormenta de descontento crecía al otro lado del océano, en Vietnam. En los años posteriores a la ofensiva del Tet de 1968, la guerra de Vietnam dejó de ser solo un conflicto lejano para convertirse en una herida abierta en el corazón de Estados Unidos. Este capítulo, con un murmullo suave que invita al reposo, nos lleva a las calles de Washington, los campus universitarios y los hogares estadounidenses, donde la guerra se convirtió en un grito de protesta que resonó bajo un cielo de incertidumbre. La ofensiva del Tet marcó un punto de inflexión. Antes de 1968, muchos estadounidenses apoyaban la guerra, confiando en las promesas de sus líderes de que la victoria estaba cerca. Pero las imágenes de la embajada estadounidense bajo ataque y las calles de Hue en ruinas, transmitidas por televisión, sembraron dudas. En los hogares, las familias veían a Walter Cronkite, el presentador más respetado de la época, cuestionar la guerra en su noticiero. Si Cronkite, la voz de América, dudaba, ¿cómo podían los ciudadanos estar seguros? En los suburbios, las madres encendían velas por los soldados, mientras los padres leían titulares que hablaban de miles de bajas. En los campus universitarios, la chispa de la rebelión se encendió. Estudiantes, inspirados por el movimiento de derechos civiles y la contracultura de los años 60, organizaban manifestaciones. En Berkeley, Columbia y Wisconsin, los jóvenes quemaban tarjetas de reclutamiento, coreando "Paz ahora", bajo pancartas pintadas a mano. Los veteranos de guerra, algunos con medallas aún en sus chaquetas, se unían a las protestas, contando historias de aldeas destruidas y amigos perdidos. En 1969, la Marcha del Moratorio en Washington reunió a 500.000 de personas, que caminaron bajo la lluvia, portando velas y cantando canciones de Bob Dylan y Joan Baez. Las imágenes de estas marchas, con sus multitudes llenas de flores y banderas, contrastaban con las escenas de Napalm en Vietnam. La música y la cultura reflejaban el cambio. Canciones como "Fortunate Son" de Creedence Clearwater Revival y "War" de Edwin Starr se convirtieron en himnos de resistencia. En los cines, películas como más satirizaban la guerra, mientras los poetas beat recitaban versos en cafés llenos de humo. Pero no todos estaban en contra. Muchos estadounidenses, especialmente en zonas rurales, apoyaban la guerra, viendo a los manifestantes como traidores. En los diners, los veteranos de la Segunda Guerra Mundial discutían con los jóvenes, mientras las banderas estrelladas ondeaban en los porches. El gobierno de Lyndon Johnson, y luego el de Richard Nixon, sintió la presión. Johnson, abrumado por las protestas y las bajas, anunció en 1968 que no buscaría la reelección. Nixon, elegido con la promesa de "paz con honor", enfrentó un desafío mayor. Las revelaciones, como la masacre de My Lai en 1968, donde soldados estadounidenses mataron a cientos de civiles vietnamitas, avivaron la indignación. Las fotos de niños corriendo quemados por napalm, como la icónica imagen de Kim Phuc, se grabaron en la conciencia colectiva. En 1970, la tragedia de Kent State, donde la Guardia Nacional mató a 4 estudiantes durante una protesta, intensificó el clamor por la paz. En Vietnam, los ecos de estas protestas llegaban a través de radios y rumores. Los soldados estadounidenses, atrapados en selvas húmedas, leían cartas de casa que hablaban de manifestaciones. Algunos se sentían traicionados, otros, aliviados. En las aldeas vietnamitas, los campesinos, ajenos a los debates en Washington, seguían trabajando sus arrozales, pero sabían que el mundo los observaba. En las pagodas, los monjes rezaban por la paz, mientras los mercados flotantes del Mekong se llenaban de susurros sobre un cambio inminente. La opinión pública, como un río que cambia de curso, obligó a Estados Unidos a replantear su estrategia. Nixon, presionado por las protestas y el costo económico de la guerra, comenzó a hablar de vietnamización. Pero en las calles de América, las velas seguían encendidas, y las voces seguían alzándose. Con el eco de las canciones de protesta en la distancia, cerramos este capítulo, dejando que el sueño nos envuelva.
mientras los vientos del monzón barrían los arrozales y las lámparas de las aldeas vietnamitas proyectaban sombras danzantes, un nuevo capítulo de la guerra de Vietnam se escribía al otro lado del mundo. Richard Nixon, elegido presidente de Estados Unidos en 1968, prometió, paz con honor, una salida del conflicto que preservara la dignidad estadounidense y la independencia de Vietnam del Sur. Su estrategia, conocida como vietnamización, buscaba transferir la carga de la guerra al ejército survietnamita. Este capítulo, con un tono sereno que invita al reposo, nos lleva a los años 1969 a 1973, cuando la guerra cambió de rostro, pero no de intensidad, bajo un cielo lleno de promesas rotas. La vietnamización, anunciada por Nixon en 1969, tenía un objetivo claro: retirar gradualmente las tropas estadounidenses mientras se entrenaba y equipaba al ejército de Vietnam del Sur, NARVN, para que asumiera la lucha contra el Vietcong y Vietnam del Norte. En las bases estadounidenses, los soldados, agotados por años de combates en selvas y aldeas, recibieron la noticia con alivio. Pero en Vietnam, la realidad era más compleja. El ARVN, plagado de corrupción y deserciones, carecía de la moral y la cohesión necesarias para enfrentar a un enemigo tan determinado como el Vietcong y el ejército norvietnamita. Estados Unidos invirtió millones en armar al ARVN. Tanques, helicópteros y fusiles modernos llegaron a Saigón, mientras los asesores estadounidenses entrenaban a los soldados survietnamitas en tácticas de combate. En las aldeas, los campesinos observaban con recelo a los nuevos batallones del ARVN, que a menudo actuaban con la misma brutalidad que antes, destruyendo hogares en busca de guerrilleros. En el delta del Mekong, los mercados flotantes seguían funcionando, pero los vendedores susurraban sobre oficiales que robaban suministros o vendían armas en el mercado negro. Mientras tanto, Nixon intensificó los bombardeos para presionar a Vietnam del Norte. La Operación Linebacker, lanzada en 1972, descargó miles de toneladas de bombas sobre Hanoi y Haiphong, destruyendo puentes, fábricas y barrios enteros. En el norte, los civiles se escondían en refugios subterráneos, mientras los niños aprendían a identificar el rugido de los B-52. La ruta Ho Chi Minh, aunque bombardeada, seguía activa, con caravanas de bicicletas y camiones moviéndose bajo la lluvia. Ho Chi Minh, ya anciano y enfermo, delegaba la estrategia a generales como Bio Nguyen Giap, cuya fe en la victoria nunca vaciló. Nixon también amplió la guerra a Laos y Camboya, bombardeando los senderos de la ruta Ho Chi Minh y apoyando golpes de Estado, como el que derrocó al príncipe Sihanouk en Camboya en 1970. Estas incursiones, destinadas a debilitar al Vietcong, tuvieron consecuencias devastadoras. En Camboya, los bombardeos alimentaron el ascenso de los Khmeres Rojos, un grupo que más tarde traería tragedia. En Vietnam, los aldeanos desplazados por los bombardeos se unían al Vietcong, viendo a Estados Unidos como un opresor más cruel que los franceses. En Estados Unidos, la vietnamización era una apuesta política. Nixon, enfrentado a protestas crecientes, sabía que la guerra era impopular. En 1971, la publicación de los papeles del Pentágono, documentos filtrados que revelaban mentiras del gobierno sobre la guerra, avivó la indignación. En las calles de Washington, las manifestaciones continuaban, con veteranos arrojando sus medallas al Capitolio. Sin embargo, Nixon mantenía el apoyo de la mayoría silenciosa, estadounidenses que querían una salida ordenada, no una rendición. En Vietnam, la vida seguía bajo la sombra de la guerra. En las pagodas, los monjes recitaban sutras por los caídos, mientras en los arrozales, los campesinos trabajaban bajo el temor de los bombardeos. La vietnamización prometía paz, pero las bombas seguían cayendo, y el ARVN no podía llenar el vacío dejado por los estadounidenses. En las noches estrelladas, los vietnamitas soñaban con un futuro libre, pero la guerra, como un río implacable, seguía su curso. Con este susurro de esperanza y desilusión, cerramos este capítulo y dejamos que el sueño nos lleve. Bajo un cielo cubierto de nubes grises, mientras los monzones empapaban los arrozales y las familias vietnamitas encendían incienso en sus altares, el mundo buscaba una salida al torbellino de la guerra de Vietnam. Los acuerdos de paz de París, firmados en 1973,
prometían un alto al fuego y la retirada de las tropas estadounidenses, pero dejaron a Vietnam en un frágil equilibrio. Este capítulo, con un tono pausado que invita al reposo, nos lleva a las salas de negociación de París y a los campos de Vietnam, donde la paz era un susurro efímero en medio de la tormenta. Las negociaciones comenzaron en 1968, tras la ofensiva del Tet, pero se prolongaron durante años. En París, diplomáticos de Estados Unidos, Vietnam del Norte, Vietnam del Sur y el Vietcong se reunían en salones elegantes, rodeados de lámparas de cristal y mesas pulidas. Henry Kissinger, asesor de seguridad de Nixon, lideraba la delegación estadounidense, mientras Le Duc Tho, un veterano norvietnamita, representaba a Hanoi. Las discusiones eran tensas, cada palabra, cada coma en los borradores, se debatía con fervor. Fuera, en las calles de París, los manifestantes exigían paz, mientras en Vietnam, los bombardeos continuaban. Vietnam del Norte exigía la retirada total de Estados Unidos y la caída del gobierno survietnamita. Vietnam del Sur, liderado por Nguyen Van Thieu, se aferraba a su soberanía, temiendo un abandono estadounidense. El Vietcong, debilitado pero persistente, buscaba un papel en el futuro político. Estados Unidos, presionado por las protestas internas y el costo de la guerra, quería una salida que salvara su prestigio. En 1972, la Operación Linebacker intensificó los bombardeos sobre Hanoi, forzando a Vietnam del Norte a negociar. En diciembre, los bombardeos de Navidad devastaron la capital norvietnamita, pero también indignaron al mundo, empujando a ambas partes a un acuerdo. El 27 de enero de 1973, los acuerdos de paz de París fueron firmados. Estipulaban un alto al fuego, la retirada de las tropas estadounidenses en 60 días, la liberación de prisioneros de guerra y la formación de un gobierno de coalición en el sur. Las tropas norvietnamitas podían permanecer en el sur, una cláusula que preocupaba a Thieu. En las bases estadounidenses, los soldados empacaban sus mochilas, aliviados pero cansados. En Saigón, las calles bullían con rumores, mientras los oficiales de la RVN temían por el futuro. En el norte, los líderes celebraban una victoria parcial, pero sabían que la lucha no había terminado. En Vietnam, la paz era ilusoria. Los combates continuaban en las zonas rurales, donde el Vietcong y el ARVN se enfrentaban en escaramuzas. Los aldeanos, atrapados en el fuego cruzado, seguían trabajando sus campos, pero ahora con un ojo en el cielo, temiendo nuevos bombardeos. En las pagodas, los cánticos pedían armonía, pero las familias, reunidas alrededor de altares ancestrales, sabían que la guerra había cambiado sus vidas para siempre. En Estados Unidos, los últimos soldados regresaban a casa, recibidos por un país dividido entre el alivio y la amargura. Los acuerdos de París no trajeron la paz, sino una pausa. Vietnam del Sur, sin el apoyo militar estadounidense, se debilitó, mientras el norte se preparaba para una ofensiva final. En las noches estrelladas, los vietnamitas soñaban con la reunificación, pero el camino estaba lleno de sombras. Con el eco de las negociaciones lejanas, cerramos este capítulo y dejamos que el sueño nos envuelva. Bajo un cielo cargado de nubes monzónicas, mientras los arrozales del delta del Mekong brillaban con un verde eterno y las lámparas de las aldeas proyectaban sombras temblorosas, Vietnam se acercaba al final de una guerra que había desgarrado su alma durante décadas. En la primavera de 1975, la caída de Saigón marcó el colapso de Vietnam del Sur y la reunificación del país bajo el gobierno comunista. Este capítulo, con un murmullo pausado que invita al reposo, nos lleva a las calles abarrotadas de Saigón, los campos de batalla del sur y los corazones de un pueblo que, entre el miedo y la esperanza, vio el amanecer de una nueva era. Tras los acuerdos de paz de París de 1973, la guerra en Vietnam no encontró la paz prometida. Las tropas estadounidenses se retiraron, dejando a Vietnam del Sur con un ejército, ARVN, mal preparado y un gobierno debilitado por la corrupción. En el norte, Ho Chi Minh, fallecido en 1969, había dejado un legado de determinación. Sus sucesores, liderados por el general Bio Nguyen Giap y el primer ministro Pham Van Dong, preparaban una ofensiva final para reunificar el país.
En las aldeas del norte, los campesinos, agotados pero resueltos, continuaban enviando suministros por la ruta Ho Chi Minh, mientras las pagodas resonaban con cánticos que pedían fuerza para los soldados. En el sur, Saigón vivía en una burbuja de negación. Los cafés de la avenida Tudor seguían llenos de música y risas, pero el aire estaba cargado de ansiedad. El presidente Nguyen Van Thieu, que había reemplazado a Ngo Dinh, gobernaba un país fracturado. La ayuda económica estadounidense, que había mantenido a flote al régimen, se reducía, mientras la inflación y el desempleo golpeaban a los civiles. En los mercados flotantes del Mekong, los vendedores hablaban en susurros sobre rumores de una invasión del norte. Las familias, reunidas alrededor de altares ancestrales, encendían incienso por la paz, pero el eco de los bombardeos lejanos era un recordatorio constante de la fragilidad de su mundo. La ofensiva final comenzó en enero de 1975, cuando el ejército norvietnamita, NVN, lanzó un ataque en la provincia de Phuoc Loan, al norte de Saigón. La respuesta del ARVN fue débil, y la caída de esta región mostró la vulnerabilidad del sur. Animados por este éxito, los norvietnamitas avanzaron con una estrategia cuidadosamente planeada. En marzo, capturaron Ban Me Thuot, en las tierras altas centrales, cortando al sur en dos. El presidente Thieu, en un intento desesperado por salvar sus fuerzas, ordenó la retirada de las tierras altas, pero esta decisión desencadenó el caos. Miles de soldados y civiles huyeron por carreteras embarradas, bajo el fuego enemigo, en lo que se conoció como la Columna de Lágrimas. Aldeas enteras quedaron desiertas, mientras las familias cargaban sus pertenencias en carretas, buscando refugio en un país que se desmoronaba. A medida que el EVN avanzaba, ciudad tras ciudad caía como dominós. Hue, la antigua capital imperial, fue tomada en marzo, sus templos y puentes destruidos por los combates. Da Nang, la gran base estadounidense, cayó poco después, con escenas de pánico mientras civiles y soldados intentaban subir a barcos y aviones. En Saigón, el gobierno de Thieu se desintegraba. Los oficiales del ARVN desertaban, y los almacenes de armas eran saqueados. En las calles, los vendedores ambulantes ofrecían comida a precios exorbitantes, mientras los ricos buscaban visas para huir al extranjero. En las pagodas, los monjes budistas, que habían protestado contra la guerra durante años, rezaban por la reconciliación, pero sus voces se perdían en el caos. Estados Unidos, ahora bajo el presidente Gerald Ford, observaba con impotencia. El Congreso, cansado de la guerra y enfrentado a una crisis económica interna, rechazó enviar más ayuda militar. En la embajada estadounidense en Saigón, los diplomáticos trabajaban día y noche, procesando evacuaciones. Los boat people, vietnamitas que huían en embarcaciones precarias, comenzaban a llenar el mar de China Meridional, buscando refugio en países vecinos. Las imágenes de helicópteros evacuando a estadounidenses y vietnamitas desde los tejados de Saigón, con multitudes desesperadas abajo, se convirtieron en un símbolo del fin de una era. El 30 de abril de 1975, los tanques norvietnamitas entraron en Saigón. El Palacio Presidencial, un edificio blanco rodeado de jardines, fue rodeado por vehículos T-54 soviéticos. Thieu había huido días antes, primero a Tailandia y luego a Taiwán. El general Don Ban Minh, nombrado presidente en un último intento por negociar, rindió la ciudad sin resistencia. En las calles, algunos saigoneses aplaudían a los soldados norvietnamitas, viendo en ellos la promesa de un nuevo comienzo. Otros, temiendo la represión comunista, escondían sus pertenencias y rezaban en silencio. Los mercados, antes bulliciosos, estaban casi vacíos, y el aroma del PH se mezclaba con el humo de los edificios quemados. La caída de Saigón marcó el fin de Vietnam del Sur. El 2 de julio de 1976, el país se reunificó oficialmente como la República Socialista de Vietnam, con Hanoi como capital. Saigón fue renombrada ciudad Ho Chi Minh, en honor al líder que no vivió para ver su victoria. En los campos, los campesinos celebraban, pero también enfrentaban la incertidumbre de un nuevo régimen. Las reformas comunistas, como la colectivización de la tierra, trajeron dificultades, y muchos survietnamitas, especialmente los asociados con el antiguo régimen,
fueron enviados a campos de reeducación. Miles huyeron, convirtiéndose en refugiados en un éxodo que duraría años. Para los vietnamitas, la caída de Saigón fue un momento de emociones encontradas. En el norte, las campanas de las pagodas resonaban con cánticos de victoria, mientras las familias encendían velas por los caídos. En el sur, el silencio reinaba en los hogares, donde los retratos de los ancestros parecían observar un país transformado. Los niños, jugando en los arrozales, cantaban canciones nuevas, pero las cicatrices de la guerra, los cráteres de las bombas, los bosques destruidos por el agente naranja, permanecían. En los mercados flotantes del Mekong, los vendedores volvían lentamente, trayendo color a un paisaje gris. En Estados Unidos, la caída de Saigón fue un golpe al orgullo nacional. Los veteranos, que regresaban a un país que los recibía con indiferencia o desprecio, luchaban por encontrar sentido a su sacrificio. Las imágenes de los helicópteros abandonando Saigón se grabaron en la memoria colectiva, mientras los debates sobre la guerra continuaban en los cafés y las aulas. En Vietnam, la reunificación trajo un nuevo comienzo, pero también desafíos: la reconstrucción de un país devastado, la reconciliación de un pueblo dividido y la búsqueda de un futuro bajo un cielo aún nublado. Mientras las estrellas comenzaban a brillar sobre los deltas, los vietnamitas, agotados pero resilientes, miraban hacia adelante. Los altares familiares, iluminados por el incienso, eran un recordatorio de los ancestros que habían resistido siglos de invasiones. La guerra de Vietnam, con su dolor y su gloria, llegaba a su fin, dejando un legado que resonaría por generaciones. Con el eco de los tambores lejanos y el susurro de los ríos, cerramos este capítulo, dejando que el sueño nos envuelva. Bajo un cielo que se teñía de dorado al atardecer, mientras los arrozales de Vietnam susurraban con el viento y las campanas de las pagodas resonaban suavemente, un país comenzaba a sanar las heridas de una guerra que había durado más de 2 décadas. La caída de Saigón en 1975 marcó el fin de la guerra de Vietnam, pero su legado perdura, como las raíces de un baniano que se extienden bajo la tierra. Este capítulo final, con un murmullo tranquilo que invita al reposo, nos lleva a través de las cicatrices y los renacimientos de Vietnam, Estados Unidos y el mundo, mientras los ríos del Mekong fluyen hacia un futuro incierto. La reunificación de Vietnam bajo la República Socialista de Vietnam en 1976 fue un triunfo para el norte, pero también el inicio de un camino lleno de desafíos. En Hanoi, las banderas rojas con estrellas doradas ondeaban en cada esquina, y las calles se llenaban de desfiles celebrando la victoria. Sin embargo, la guerra había dejado un país devastado. Los cráteres de las bombas salpicaban los campos, los bosques estaban envenenados por el agente naranja, y millones de minas sin explotar acechaban en la tierra. En las aldeas, los campesinos regresaban a sus arrozales, pero muchos habían perdido sus hogares, sus familias o su salud. Las familias, reunidas alrededor de altares ancestrales, encendían incienso por los caídos, cuyos nombres se contaban en millones: soldados, civiles, hombres, mujeres y niños que pagaron el precio de un conflicto que no eligieron. El nuevo gobierno comunista, liderado por figuras como Pham Van Dong, implementó políticas de reconstrucción y colectivización. Las tierras se redistribuyeron, y las fábricas se nacionalizaron, pero la economía, agotada por años de guerra, apenas podía sostenerse. En el sur, antiguo bastión del capitalismo, miles de personas asociadas con el régimen de Vietnam del Sur fueron enviadas a campos de reeducación. Estos campos, destinados a reformar a oficiales, funcionarios y disidentes, eran a menudo duros, con condiciones que dejaban cicatrices físicas y emocionales. En Saigón, ahora ciudad Ho Chi Minh, los bulevares franceses y los cafés elegantes dieron paso a una austeridad socialista, aunque el espíritu vibrante de la ciudad nunca se apagó por completo. El éxodo de los Boat People fue una de las consecuencias más trágicas. Entre 1975 y los años 1990, más de 1 millón de vietnamitas huyeron en embarcaciones precarias, enfrentando tormentas, piratas y el rechazo de países vecinos. Muchos encontraron refugio en Estados Unidos, Australia y Canadá, creando comunidades diaspóricas que llevaron consigo el PH, las canciones tradicionales y los recuerdos de un Vietnam perdido.
En los mercados flotantes del Mekong, los que se quedaron trabajaban bajo un sol abrasador, reconstruyendo sus vidas con una resiliencia que parecía brotar de la misma tierra. Las pagodas, con sus cánticos y nubes de incienso, se convirtieron en refugios de esperanza, donde los monjes hablaban de karma y renovación. En Estados Unidos, el legado de la guerra fue igualmente profundo. La caída de Saigón dejó una nación dividida y herida. Los veteranos, que regresaron a un país que a menudo los ignoraba o los despreciaba, luchaban con el trauma físico y psicológico. El trastorno de estrés postraumático, PTSD, se convirtió en un término común, mientras los hospitales de veteranos se llenaban de hombres que soñaban con selvas y emboscadas. En los suburbios, las familias colgaban banderas en honor a los caídos, pero también debatían el costo de una guerra que había matado a más de 58,000 estadounidenses y herido a cientos de miles. En los campus universitarios, la generación que había protestado contra la guerra ahora reflexionaba sobre su impacto, mientras canciones como Burning de Estados Unidos de Bruce Springsteen capturaban la amargura de los veteranos olvidados. La guerra también transformó la política estadounidense. La confianza en el gobierno, ya erosionada por los papeles del Pentágono y el escándalo de Watergate, se desplomó. El Congreso aprobó la Ley de Poderes de Guerra en 1973, limitando la capacidad del presidente para iniciar conflictos sin aprobación legislativa. En los medios, la Guerra de Vietnam redefinió el periodismo, con reporteros que desafiaban las narrativas oficiales y fotógrafos que capturaban la crudeza del conflicto. Películas como Apocalypse Now y Platoon llevaron la guerra a las salas de cine, mientras los memorials, como el Muro de los Veteranos en Washington, se convirtieron en lugares de duelo y reflexión. A nivel global, la Guerra de Vietnam marcó un punto de inflexión en la Guerra Fría. La victoria del norte demostró que una nación pequeña, con determinación y apoyo externo, podía desafiar a una superpotencia. En Asia, África y América Latina, movimientos anticoloniales y revolucionarios se inspiraron en el ejemplo vietnamita. Sin embargo, la guerra también dejó lecciones amargas. En Camboya, los bombardeos estadounidenses y la inestabilidad regional alimentaron el ascenso de los Khmeres rojos, cuya brutalidad dejó millones de muertos. En Laos, las bombas sin explotar siguen siendo una amenaza. La guerra mostró los límites del poder militar y los costos humanos de las luchas ideológicas. En Vietnam, la reconstrucción fue lenta pero constante. En los años 1980, el gobierno lanzó las reformas Doi Moi, abriendo la economía al mercado y atrayendo inversión extranjera. Las calles de Ciudad Ho Chi Minh volvieron a llenarse de vida, con motos zumbando y mercados rebosantes de frutas tropicales. Los arrozales, antes marcados por cráteres, florecieron nuevamente, y los niños, jugando bajo los banianos, aprendieron historias de resistencia. Sin embargo, el agente naranja dejó un legado de enfermedades y defectos congénitos, mientras las minas continuaban cobrando vidas. Las familias, reunidas en el Tet, celebraban con pasteles de arroz, pero también recordaban a los ausentes, cuyas fotos adornaban los altares. El legado cultural de la guerra es inmenso. En Vietnam, poetas y cineastas comenzaron a contar historias de la guerra desde su perspectiva, celebrando la resistencia pero también lamentando sus costos. En Estados Unidos, la guerra inspiró una introspección sobre el poder, la moral y el sacrificio. A nivel global, Vietnam se convirtió en un símbolo de lucha contra la opresión, pero también un recordatorio de los horrores de la guerra moderna. En las aulas, los historiadores debaten si la guerra pudo evitarse, mientras los veteranos, tanto vietnamitas como estadounidenses, comparten sus memorias en reuniones silenciosas. Hoy, Vietnam es un país vibrante, donde las pagodas conviven con rascacielos y los mercados flotantes del Mekong atraen a turistas. Las cicatrices de la guerra, aunque visibles, no definen su espíritu. Los vietnamitas, con su resiliencia forjada en siglos de lucha, han construido un futuro donde los niños ríen bajo el sol y las familias se reúnen bajo la luna. En Estados Unidos, el Muro de los Veteranos sigue siendo un lugar de peregrinación, donde las flores y las cartas recuerdan a los caídos. La guerra de Vietnam, con su dolor y sus lecciones, permanece como un eco en la historia, un recordatorio de que la paz,
como un loto que emerge del barro, es frágil pero posible. Mientras las estrellas brillan sobre los deltas y los ríos de Vietnam fluyen con su murmullo eterno, cerramos este capítulo final. La guerra de Vietnam, con sus batallas y sus sueños, queda atrás, pero su legado vive en cada arrozal, cada pagoda, cada corazón que late bajo el cielo. Con este susurro de esperanza y memoria, dejamos que el sueño nos envuelva, llevando consigo las historias de un pueblo que nunca se rindió.